que creo que además es relevante, de Adelante Andalucía. Mario. Bueno, a mí me gustaría definir primero, las preguntas que estaban en cuestión en las elecciones andaluzas, las preguntas que el electorado andaluz tenía que responder. Yo creo que es más importante a veces la formulación de las preguntas que inmediatamente la cuestión de las respuestas. Por orden de importancia, la primera pregunta era si Bonilla iba a obtener mayoría absoluta o no. La segunda era si Adelante Andalucía iba a sorpasar a Por Andalucía. Y la tercera era si iba a resistir el PSOE o se iba a caer. Y la última es qué iba a pasar con Vox. Yo creo que esas preguntas definían el campo de juego. Y en esas preguntas no estaba si podía haber un cambio hacia la izquierda en Andalucía, un cambio de gobierno. De manera que quien ha irrumpido, digamos, lo único que se ha roto es la mayoría absoluta del Partido Popular, que la ha roto Adelante Andalucía por su impresionante crecimiento, esencialmente en las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga. En dos de ellas le ha quitado el último diputado al Partido Popular y, consiguientemente, esa Leirón ha actuado ahí en favor de este movimiento, independientemente que el sorpaso ha sido muy, muy determinante. Esta es una variable. La segunda variable, que tiene que ver un poco ya ahí en el énfasis que tú ponías en la pregunta, yo creo que tenemos que tener en cuenta que cualquier operación de reconstruir la vieja izquierda, es decir, una especie de nueva izquierda unida con otro nombre, tiene unos límites marcados por el propio sistema y que esos solo se pueden romper, bien desde la ruptura, la no subalternidad al PSOE, bien desde el conocimiento de la plurinacionalidad y la diversidad territorial de este Estado. Lo que ha demostrado el crecimiento de Adelante Andalucía, por una parte, es que el pueblo andaluz existe, es decir, hay una cultura antigua y una identidad que cuando se pone al servicio de la emancipación, cuando ya se hizo en la transición, o de hecho también lo vio Julián Guita con convocatoria por Andalucía, incluso el propio PSOE se aprovechó en su día de esto, incluso el primer Adelante Andalucía lo demostró. Cuando eso se pone al servicio de la emancipación, eso funciona. En un momento en que no hay un mecanismo o un espacio de ruptura como se dio a partir del 15M. Esto es, creo que, una clave que la izquierda estatal y la izquierda andaluza debe de empezar a comprender. Si me permite, rápidamente, lo que se demuestra también en estas elecciones son los límites, como ya he dicho, de la reconstrucción de Izquierda Unida. En 2015 Podemos obtuvo en Andalucía casi 600.000 votos, 590.000. Izquierda Unida resistió con 270.000. Fueron un 15 diputados contra 5. En 2018... pero en 2015 era un contexto de ruptura que venía arrastrado del 15M y de la irrupción de Podemos en la europea. En 2018, que el contexto era de conflicto, centralismo, soberanismo, independentismo, ahí Adelante Andalucía, que es la operación andaluz, el primer frente amplio del Estado en esta etapa, Adelante Andalucía obtiene 580.000 votos. 17 parlamentarios. No alcanza, por supuesto, las cifras de la convocatoria de Andalucía de 1994 de Julián Guita y Luis Carlos Rejón. En 2022, el ensayo de la Operación Sumar que se dio en Andalucía, que no lo olvidemos, la Operación Sumar se ensaya en Andalucía, es un fracaso. Y de ahí ya teníamos que haber empezado a leer el asunto. Por Andalucía obtuvo básicamente lo mismo que en 2015, 280.000 votos. Y Adelante Andalucía, 170.000. Adelante Andalucía venía de una ruptura traumática, es verdad, con el espacio común que había, con la primera Adelante Andalucía. Y por último, en 2026, está claro que la continuidad del procedimiento de Sumar no ha funcionado, porque volvemos a tener 260.000 votos. Es decir, que el intento de reconstrucción de Izquierda Unida con otro nombre parece que no funciona para poder determinar condiciones de gobierno de izquierda relevantes. Adelante Andalucía se ha situado aquí en Andalucía en una posición privilegiada. Yo creo que la insistencia, con esto casi voy terminando, Laura, la insistencia
en la cuestión de la unidad es absolutamente inútil si no hay antes una estrategia, un horizonte de ruptura plurinacional no subalterno al PSOE. En ese sentido, las iniciativas de Rufián, los contactos de Irene Montero y Rufián o de Irene Montero con Mónica Oltra, etcétera, y los que pudieran venir en el futuro, desde mi punto de vista, podrían romper los límites que mecanismos de reconstrucción de la vieja izquierda vamos a tener en todo el Estado. Y por último, una especie de colorario que me parece relevante. Si esto no lo abordamos con determinación, el PSOE, a partir de estos resultados, con toda probabilidad, porque ya lo ha hecho otras veces, forzará su discurso mucho más hacia la izquierda y recuperará un concepto de plurinacionalidad basado en su federalismo. Recuperará lo que en su día llamaron la Declaración de Granada, que se puede buscar en Internet, en el año 2013. Este es básicamente un análisis sintético, lo más que he podido, de lo que yo veo en las elecciones andaluzas. Ha sido una radiografía y precisamente la clave de izquierdas, que es la que nos interesaba especialmente en el tablero. Por eso te agradezco, Mario, porque la verdad es que nos permite situar diferentes actores, diferentes variables y sobre todo también con data que nos vincula a diferentes elecciones anteriores, que esto me parece importante de cara a la mesa de análisis que estamos teniendo esta mañana. Mario Ortega, presidente de la Asociación Andalucía y Democracia, muchísimas gracias por haber estado con nosotras esta mañana, Mario. Gracias a ti y a vosotras. Vengo